Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para clonar voces con inteligencia artificial, ¿no? Para este tutorial te voy a enseñar dos métodos, los dos métodos se van a hacer con la misma aplicación, pero en diferentes entornos. ¿A qué me refiero con esto? En uno lo vas a poder hacer desde tu computadora, con un tutorial que ya te traje anteriormente de la aplicación que se llama Pinocchio. Pinocchio es un repositorio, como una tienda, como un mercado de inteligencias artificiales, que todas pues casi son gratis y solamente las debes de instalar en tu computadora. Ahora, aquí para aclarar, porque luego ponen en los comentarios, debes de tener una buena computadora para poder ejecutar una inteligencia artificial. Y a buena computadora no me refiero a que ya con cualquier computadora pues la haces. Sí la podrías hacer con cualquiera, pero se va a tardar muchísimo si no tienes una muy buena computadora. De perdido pues una que tenga una tarjeta gráfica dedicada. La tarjeta gráfica dedicada se va a encargar de todo este tipo de procesos, y si tienes una buena gráfica pues se va a tardar muchísimo menos. Bueno, para esto te digo, de primera instancia vamos a instalar lo que es Pinocchio. Ya te enseñé en un video anterior y si me acuerdo lo dejo en la descripción para que veas cómo se instala y cómo se instalan las inteligencias artificiales, etcétera. Ahorita mismo yo abrí Pinocchio, vamos a esperar a ver cuánto se tarda en abrir porque mi computadora está algo lenta. Pero bueno, en Pinocchio tú puedes encontrar casi cualquier inteligencia artificial. Es como un mercado, mira. Abriéndolo, le vamos a dar aquí donde dice Discover. Nos van a aparecer muchísimas inteligencias artificiales, pero la que se va a ocupar en este video va a ser la siguiente. Aquí donde dice search o búsqueda, le ponemos XTTS. Aquí está, mira, es este que tenemos aquí. Aquí nos viene una descripción, dice clonar voces en diferentes lenguajes usando solamente Quick 3 Second. O sea, este es el modelo de inteligencia artificial que utiliza. Podemos instalar una versión local en nuestra computadora, donde aquí donde dice Dowland. Si no tienes una buena computadora, pues no te lo recomendaría demasiado que la instales. Sí se va a hacer un poquito más privado y vas a tener todo tu entorno aquí. Pero bueno, el segundo método es el siguiente y el que voy a utilizar yo, para no instalar nada que esto se alargue muchísimo. Vamos a abrir Google y en la página web les vamos a poner huggingface.co /space/cookie xtts. Okay. Si me acuerdo aquí, igual si me la piden también en los comentarios se las voy a dejar. Esta es la página, básicamente es lo mismo de la inteligencia artificial, pero ahorita esto ya no se estaría ejecutando en tu computadora, sino se está ejecutando en un servidor. O sea, tú nada más estás accediendo, tú no estás ocupando gráfica ni nada de eso. Y bueno, para este tutorial vamos a ocupar un audio de la voz que queremos clonar, ya sea de la de nosotros, guiño guiño, porque pues de clonar voces de otras personas pues es ilegal, me parece. ¿Cómo se utiliza esta interfaz? Vamos a bajar un poquito y vamos a poner aquí, mira, el text prompt es lo que queramos que diga la voz de la que queremos clonar, ¿no? Por ejemplo, no sé, hola, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo están en YouTube? Vamos a ponerlo así. Estoy escribiendo con una mano, por eso estoy medio lento. El segundo apartado es el lenguaje en el que queremos. Bueno, no que en el que queremos, sino en el que está nuestro audio. En significa English, o sea que está en inglés. Si nuestro audio está en inglés, pues lo ponemos en este. Si nuestro audio está en español, es este de es. Este me parece que es francés, de English, este no sé qué, no sé qué sea. Chino, japonés, chino, japonés, y los demás no sé qué sean, la verdad. Pero en es inglés, es español, FR francés. Voy a poner mi audio en español. Así que lo dejamos aquí en S. Donde dice reference audio es el audio de referencia, el audio donde nosotros lo debemos de subir. Aquí ya sea una grabación de nosotros mismos, etcétera. Simplemente le damos aquí en el tachecito para quitar la que ya viene por defecto y vamos a subir nuestro archivo. Podemos darle un clic o podemos arrastrar directamente nuestro archivo. Yo aquí tengo uno que es de una grabación de otro video que tenía por ahí, para no usar voces de otras personas, ¿no? Y bueno, aquí como ven ya está el audio. Podemos darle aquí en el lapicito para acortar el audio, etcétera. Pero si no tienes nada que hacerle, pues ahí está, ahí lo dejarías. Ahora también, si no tienes el audio, puedes usar directamente tu micrófono. Lo puedes usar aquí. No, la verdad luego mi micrófono no sirve, así que por eso no lo voy a hacer. Las opciones de abajo vienen que si queremos usar nuestro micrófono, prendemos podemos poner
esto significa que nuestra voz está limpia, o sea que no tiene ruido de estática, ruido de blanco ni nada de eso. Podemos marcarla aquí. Si no, bueno, esto básicamente no hay que moverle, o si quieres moverle, pues muévele, no importa. Le damos aquí donde dice agree o de estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Y nada más sería darle en cuestión a enviar. Vamos a darle en enviar y nos va a mostrar un audio con el ejemplo que yo estoy diciendo hola, ¿cómo están? En YouTube. Vamos a darle en enviar. Esperamos un poquito. En la parte de arriba nos aparece una advertencia, dice que tenemos una requerimiento, una petición pendiente. Esperamos y en la parte de aquí abajo se está generando nuestro audio. Debemos esperar a que esto termine. Aquí nos da un estimado en cuanto al tiempo que se va a tardar. Por ejemplo, mi audio que yo estoy pidiendo se va a tardar, mira, aquí me dice 62 segundos, 62.1 segundos. Así que debes de tardar. Esto puede tardar unos minutos y dependiendo también de lo que escribas, ¿no? Por ejemplo, si escribes, por ejemplo, nada más una palabra que diga hola, pues se va a tardar muchísimo menos. Si quieres que diga todo un párrafo, se va a tardar un poquito más. También esto va a depender de tu internet, de la calidad de tu audio, etcétera. Estos son factores que no están tanto en las manos de la computadora, sino pues de nuestra internet, de la calidad, etcétera. Así que mira, ya está bajando el número, ya está casi pronto a terminar. También algo muy importante es de que el texto o el prompt solamente está limitado a lo que son 200 caracteres. Así que no podemos poner aquí, cántame una canción con esta voz, porque la canción va a tener si no tiene más de 200 caracteres, pues ahí sí te va a dejar, ¿no? Pero si nada más nos deja hasta 200. Y esto lo puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. O al menos yo lo he intentado hace un tiempo y sí me dejó. No tiene limitad de créditos o límite de créditos, etcétera. No, mira, aquí ya está acabando, ya casi terminamos. Y el audio se va a reproducir en automático, me parece. Esperamos un poquito. Aquí vienen los pasos, que ya lleva 2.16. Está tardando un poquito más. Y bueno, te digo, esta es una buena alternativa por si no lo quieres instalar en tu computadora. Simplemente aquí lo tienes en una página web. En la parte de abajo YouTube. Mira, ahí ya se reprodujo el audio. Dura 2 segundos. Vamos a reproducirlo a ver si se escucha. Y si no, lo voy a poner con edición, pero le voy a dar play. Hola, ¿cómo están en YouTube? Aquí, como ven, la calidad puede ser no muy buena o muy buena, no sé, dependiendo cómo me escuchen, ¿verdad? Pero esto se podría mejorar o se puede mejorar con el audio de referencia. Si tú tienes un buen audio de referencia, los resultados van a ser los mejores que te puede dar la página. Aquí tenemos un término, aquí tenemos nuestro audio de referencia. Vamos a ponerle otra frase, por ejemplo... amiguitos de la creación, ¿no? Amiguitos del bosque. Amiguitos del bosque. Le damos, ahí está. Le damos en enviar. Esperamos a que esto termine. Amiguitos del bosque. Y bueno, ya acaba de terminar esto. Le voy a poner aquí otra vez play para que escuchen el ejemplo, aunque está con mis bocinas, así que lleva un poquito de retraso mis bocinas, pero ahí está. Le damos play. Amiguitos del bosque. Se entrecorta al inicio porque, bueno, les voy a poner el audio con edición, pero bueno, de esta manera podemos clonar las voces, etcétera. Ya dependerá pues de cada quien, las personas que lo quieran utilizar. Pues para algún familiar que pues, desgraciadamente pues ya no esté con nosotros, puedes clonar su voz. Este mismo audio lo puedes descargar con este botoncito que tenemos aquí, etcétera. Y creo que esto es todo en cuestión de este video. Si el video te gustó, te sirvió, déjame saber en los comentarios. Suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.